Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo webinar, Cómo afrontar el duelo en tiempos de COVID-19. Este es el quinto evento del ciclo de webinars de la estrategia Te Escucho Docente que inició a mediados del año pasado. La estrategia Te Escucho Docente surge a mediados de 2020 para ofrecer a las y los docentes la posibilidad de recibir servicios de contención socioemocional en respuesta al contexto producido por la COVID-19 y los efectos que ésta ha tenido. TED, Te Escucho Docente, se desarrolla a través de tres componentes. El componente número uno es el portal TED, que es una plataforma web donde se ofrecen recursos orientados al cuidado y autocuidado de la salud tanto física como socioemocional. Al final de la reunión podrán ver en la dirección web para que todas y todos podamos ingresar. El segundo componente de TED es la línea de ayuda que ofrecemos a través de dos servicios, uno de atención individual y otro de atención grupal. Para este componente contamos con un equipo de psicólogos capacitados por la Federación Internacional de la Cruz Roja y por el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz. Y se accede a esos servicios a través de un formulario ubicado en el portal TED. Finalmente, el último componente nos permite compartir con las direcciones regionales de educación lo aprendido a través de la estrategia y a través de la implementación de Te Escucho Docente, llevando a cabo un proceso de capacitaciones a equipos regionales para que puedan implementar sus propios servicios de contención emocional. Esto es a grandes rasgos lo que desarrollamos a través de TED, y por ello, luego de atender a más de 3.341 colegas suyos, y teniendo en cuenta la importancia que tiene el buen retorno en todas y todos, es que les proponemos el desarrollo de esta serie de webinars para continuar compartiendo con ustedes desde la experiencia de Te Escucho Docente. Regresando al tema de hoy, cómo afrontar el duelo en tiempos de COVID-19, estoy seguro que es muy probable que aquí, quienes estamos presentes, incluido yo, hayamos conocido a una persona que ha pasado por un proceso de duelo, o nosotros mismos hemos tenido que despedir a alguien que amamos, o ha sido muy cercano o importante para nosotros. Son momentos muy difíciles que a veces parecen no tener un fin. Sin embargo, el primer paso para enfrentar mejor el proceso es hablar sobre los duelos y las despedidas y adaptarnos a este proceso sin que afecte profundamente nuestra vida. Para ello, el día de hoy, nos acompaña Mónica Pellegrino. Mónica es psicóloga de la línea de ayuda del programa Te Escucho Docente, quien nos compartirá pautas para el manejo de las situaciones de duelo que enfrentamos en el contexto de la emergencia sanitaria. Los invitamos a realizar sus consultas en la sección de comentarios, porque al final vamos a dar un espacio para responder a sus preguntas e inquietudes. También los invitamos a poder compartir este webinar con su presencia y su participación, pues vamos a hacer una dinámica que Mónica les va a proponer que nos va a ayudar a transitar por estos momentos tan difíciles. Adelante, Mónica. Ahora sí. Gracias, José. Buenas noches con todos. Y efectivamente, hoy día tenemos un tema que es, creo que el tema que ha venido trabajándose todos a lo largo de todo este año y el año pasado, que tiene que ver con el duelo. Las personas, todos hemos perdido a alguien importante en nuestras vidas en estos casi 2 años de pandemia. Y hablar del duelo no nos deja un sinsabor, algo amargo de repente adentro porque las cosas no han sucedido como deberían suceder. En esta pandemia ha sucedido situaciones en donde se ha
visto, se ha quebrado todo lo que teníamos en mente. Han muerto hijos, hemos perdido a nuestros padres muy rápido, a nuestros hermanos, familias enteras y definitivamente todos nuestros rituales, ¿no? Antes nos acostumbrábamos a acompañarnos cuando perdíamos a alguien, sin embargo, ahora lo hacemos en soledad. Y definitivamente creo que el duelo se está manejando mucho más difícil que antes. El duelo eh, debe ser, como vamos a decir, compartido, acompañado y respetado. Y es un momento muy, muy difícil en nuestras vidas, sobre todo porque en estos tiempos ha sido una situación completamente diferente que no se ha acercado en nada. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una vivencia, una situación para que podamos sentirnos bien más adelante. ¿Cómo vamos a afrontar el duelo en tiempos de COVID? Como decíamos, ha sido muy, muy difícil porque ha ido en contra de todas las expectativas. Nosotros decíamos, bueno, nacemos, crecemos, cuando tenemos una cierta edad nos vamos. Los hijos tenemos que despedir a los padres. Hay como que una cosa, una situación lógica. Sin embargo, aquí hemos visto las cosas completamente diferentes. Entonces, eso ha hecho mucho más difícil ver, por ejemplo, hermanos menores, esposos, hijos, padres, algo que va en contra de nuestra lógica. Entonces, ¿cómo afrontamos el duelo en tiempos de COVID? Esa es la pregunta que hacemos. El duelo es la reacción normal ante la pérdida de un ser querido, un objeto, etapa o evento significativo. A pesar que aquí vamos a trabajar con el duelo en la pérdida de una persona, alguien querido, el duelo también es la reacción ante la pérdida de una situación. ¿Cuántas personas en el mundo han perdido su trabajo? ¿Cuántas personas al tener a un familiar en la clínica se han endeudado y han perdido una casa, han perdido algo por lo que han trabajado? Entonces, también el duelo no solamente es el hecho de perder a una persona. Por ejemplo, los muchachos, los chicos que no han tenido algo característico en nuestro país, que es el viaje de promoción, ¿no? O la fiesta. Entonces también es un duelo porque hemos perdido vivencias, costumbres que teníamos y que lamentablemente no hemos podido. Pero en esta situación vamos a referirnos a la pérdida de una persona, de un ser querido, de alguien que ha sido significativo para nosotros y que en este momento no se encuentra. Cuando se habla de pérdidas y en especial de una persona, es, como decíamos, una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Compartida. Eso es una palabra muy importante, compartir mi pena, compartir mi dolor en un momento tan difícil en mi vida. Es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona que amamos. Y eso nos va a traer una serie de situaciones que va a poner en riesgo mi salud mental, mi salud física, mi salud emocional. Entonces, el apoyo emocional que yo pueda recibir en este momento tan difícil es muy, muy importante. ¿Cuáles son los mitos del duelo? También recordemos que el duelo es, es un evento que tiene muchas situaciones culturales y sociales. No solamente es la pérdida o como debe ser a nivel mundial, sino que también tiene mucho que ver con cuáles son mis costumbres, cuáles son la forma como yo estoy manejándolo. ¿No? De repente, en un momento en el que yo pierdo a una persona tan querida, necesito que mi familia esté al costado, que me abrace, que me dé un soporte, que me diga que está bien. Pero no se puede.
No se puede. O acá acostumbramos a velar a nuestros muertos 3 días, 2 días, a estar con ellos, a despedirnos, a procesar este momento, pero tampoco se ha podido. Entonces, hay muchas situaciones que no solamente han repercutido en la situación misma, sino también que nos han despojado de algo muy preciado, nuestras costumbres. Y eso lo hace mucho más difícil. Entonces, ¿cuáles son los mitos del duelo? Hay gente que dice, el duelo se resuelve aproximadamente en un año. No, cada persona lleva el duelo como mejor puede. Hay gente que tiene en duelo 2, 3 años. Es diferente, es importante entender cuál es la relación que tiene con la persona. Yo conversaba con una docente hace unas 2 semanas, 3 semanas, y ella me decía que en su familia eran 10 personas y murieron 8. Entonces me decía, un domingo estábamos conversando, estábamos comiendo y en 15 días yo estoy sola. Entonces definitivamente 1 año, 2 años, 3 años, ¿en cuánto tiempo lo resolverá? O personas que dicen, yo me casé con mi esposo, que recuerdo una docente que tenía desde los 11 años se conocía con el esposo, la docente tenía 59, se habían casado a los 18 años, habían hecho un montón de experiencias juntos. Y ella me decía, ya no quiero vivir, no tengo razón, no tengo sentido de vida, no tengo motivo para seguir viviendo. Entonces, lógicamente, no hay una fecha para el duelo, ese es un mito. Cada uno lo procesa de acuerdo a cuál ha sido la importancia y el significado que ha tenido esta persona para uno. Otro mito es, dentro de los diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores que las otras. Mentira, no es así. La muerte es única y todo depende de cómo yo consigo. Si bien el duelo es una costumbre, es una forma, es personal, cada uno tiene la forma de llevarlo a cabo. Cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. Tampoco es cierto, eso es un mito. De repente yo estoy he cuidado a mi papá 5, 6, 7 años y es tan importante y a pesar de que yo sé que se va a ir porque tiene una enfermedad terminal, no lo puedo aceptar. Es muy importante, yo solamente vivía con mi papá. Entonces es importante entender de que no importa si es por accidente o natural, ¿no? Y el duelo se genera siempre. También se dice que los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente, se recuperan antes. No, tiene algunas veces que ver con lo que hemos escuchado. El hombre no llora, ¿no? Tú eres fuerte, tú tienes que ser el jefe de la familia. El expresar la tristeza no tiene nada que ver con la fortaleza. Y hombre, mujer, sentimos exactamente lo mismo. Como decimos, es importante saber el significado y la relación que ha tenido la persona conmigo. Yo he escuchado a docentes, he escuchado a amigos, familiares, varones quebrarse porque no pueden manejar adecuadamente este momento de pérdida. No tiene nada que ver con el sexo. Al contrario, ¿no? Muchas veces el varón quiere controlarse, pero eso no significa que lo llevan mejor, no. Hay gente, conozco un docente que me comentaba también que ya pasó 1 año y medio y no puede irse a la cama, no puede dormir tranquilo porque extraña demasiado a su esposa. Quien más llora es quien más dolor tiene. También es un mito. El llanto es la manifestación final de una serie de emociones. El duelo tenemos culpa, tenemos sentimientos de rabia, de miedo, de soledad. Y el llanto es una forma de manifestarlo. Yo puedo estar llorando todo el día, pero no necesariamente porque estoy triste, sino porque estoy con cólera, o porque me siento culpable, o porque estoy frustrada, o porque tengo miedo. Entonces, el llanto no es que yo tenga mayor o menor dolor,
sino es la forma como yo tengo para expresarme. Lo mejor que puede hacer una persona en duelo es, para recuperarse, es pasar página y orientarse a la vida. También es un mito. Cada uno a su ritmo y de acuerdo. A veces cuando tenemos a alguien decimos, pero sal, diviértete, distráete. No, cada uno tiene que manejar sus emociones y cuando se sienta preparado, optar por ver cómo lo maneja, cómo sale. Las personas jóvenes la llevan mejor. Y esto va un poco con lo segundo, ¿no? El duelo en los niños no provoca un sufrimiento tan profundo como en los adultos. Tampoco es así. Los niños, al contrario, muchas veces no entienden. A veces el niño piensa que, yo recordaba el caso de muy cercano de un docente, ambos docentes, y la docente me contaba de que su hija la última vez el papá se había ido al hospital por COVID. Entonces la niña de 8 años, ahora que la mamá le dice, vamos al hospital, la niña entra en crisis y dice, por favor, no, mamá, no vayas porque no vas a regresar, ¿no? Entonces definitivamente el niño no está entendiendo qué cosa es lo que está pasando. Piensa que cualquier persona que se va al hospital va a morir. Entonces la mamá tiene que manejar su propia pena de haber perdido a su esposo y también la forma de cómo le explica al niño. Los niños sufren mucho porque no tienen el nivel de entendimiento que tenemos nosotros. Los niños deben ser protegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte lleva con el fin de mantener su inocencia. Si bien es cierto, de repente ante otra situación, no es bueno contarle con lujo de detalle a los niños. Sí es importante que el niño viva la tristeza que viven los padres, que sienta, porque la tristeza no es mala, no es malo llorar, no es malo decir estoy triste, me siento mal, no es malo. El niño debe aprender a sentir la falta de alguien, debe aprender a vivir su tristeza, a a exteriorizar su tristeza y a encontrar los recursos para manejarlo. Muchas veces los padres dicen, no, no puedo llorar porque mi hijo no quiero que me vea llorar. No, sí que te vea llorar, pero que también después lo ayudas a encontrar los recursos para eso. Entonces, hay muchos mitos del duelo y eso tiene que ver porque en nuestro país y en nuestras costumbres tenemos una diversidad. ¿Sí? Eh, Hay etapas del duelo. El duelo pasa por una etapa. No significa que pasa una, acaba y después viene la otra. Las etapas muchas veces pueden aparecer en diferentes momentos. La última etapa es la aceptación. En la negación es la primera etapa, generalmente se presenta al inicio. Dice, a mí no me puede estar pasando esto. Yo sé que me voy a levantar, esto debe ser una pesadilla. No puede pasarme eso. Yo ayer estaba hablando con él, se fue al hospital, murió. No puede estar pasando. Se deben haber equivocado. No tiene que ser, no me puede estar pasando a mí. Esa es una etapa muy difícil. Dice, yo cierro los ojos y estoy segura que va a cambiar. Entonces, la negación es generalmente la primera etapa. Pero no solamente la negación de decir, a mí no me está pasando. Hay muchas personas que también cuando hay una pérdida niegan la importancia. Yo he escuchado que dicen, sí, pues, pero ya a todos nos toca, ¿no? Y sí, también nos tocó, me tocó a mí. Hay la negación de la importancia, la indiferencia, también es una etapa, ¿no? Bueno, a todo mundo le pasa, ¿por qué no me pasaría a mí? También es una negación. La ira, ¿no? La ira cuando hay gente que dice, ¿por qué me pasó a mi papá? Mi papá era una persona buena, hay tanta gente mala en la calle, tanta gente que hace daño y les pasa, tanta gente que no se cuida, mi papá se cuidó, nos cuidamos, nos fuimos, nos lavábamos las manos, no salíamos. ¿Por qué le está pasando a él? ¿Por qué a tanta gente que no se cuida? Es la cólera, es la ira, son los niveles de frustración que tenemos y que de repente quisiéramos cambiar, ¿no? Ahí también en la ira viene la culpa. De repente, si yo
no lo hubiera dicho, le hubiera sido más exigente, que no salga, si yo le hubiera exigido tal cosa, si yo hubiera ido a comprar, si yo también viene esos sentimientos de culpa, porque cuando hay una situación de muerte, en esto, como estos casos, siempre queremos culpar a alguien. Entonces, la ira también aparece, ¿no? Y ya se mezcla con ese sentimiento de tristeza. La negociación es otra etapa en la que a veces nos quedamos en el pasado. De repente, si yo me hubiera dado cuenta, no estaría pasando. Las personas empezamos a crear en nuestra mente la situación que hubiera pasado. En estos momentos del COVID pasaron dos cosas que la he venido escuchando todo este tiempo. Algunas personas llevaron al hospital a sus familiares y en otros momentos no los llevaron porque la persona decía, yo me quiero quedar en casa, yo quiero morir en mi casa. Lógico, estábamos en un momento donde los hospitales estaban repletos, donde no habían camas UCI, donde tú decías, vas al hospital y mueres, ¿no? Por X motivo. Entonces, había muchas personas que decían, déjame morir en mi casa. Pero lógicamente, si yo veo a mi mamá que está pasando por un momento tan difícil, que no puede, que su saturación ha bajado, que no puede respirar, la llevo al hospital y murió. Entonces, me siento culpable. Y empiezo a decir, es que de repente si yo lo hubiera dejado en casa, de repente las cosas hubieran sido diferentes. Por el contrario, mucha gente dejó a su familiar en casa porque el familiar le pidió y murió. Y decía, si yo lo hubiera llevado al hospital, si yo, ¿por qué le hice caso? Entonces, en esta etapa de la negociación viene esta recreación del pasado, de lo que de repente hubiéramos hecho, ¿no? Solamente para calmarnos y para pensar que en algún momento pudo haber sido diferente. Viene la depresión, que es la etapa de la tristeza, ¿no? Me siento mal. Ojo que la depresión y el duelo son cosas completamente diferentes. El duelo es una situación normal que nos pasa. La depresión es un momento difícil. Empezamos a sentir, a asumir que la persona que va a estar con nosotros, que falleció, ya no va a estar con nosotros. Empiezo a decir, nunca más la voy a volver a ver. Entonces ahí es donde empezamos a recrear también. De repente yo debía haber pasado más tiempo. De repente cuando me pidió almorzar, desayunar, yo debía haber ido. De repente me faltó decirle que lo quería. ¿Por qué se molestó conmigo? ¿Por qué nos molestamos? Entonces, todo esto también hace que nos deprimamos porque de repente yo tenía algo que decirle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, y me quedé y murió, ¿no? O me molesté o se fue. Entonces, eso hace que me deprima más porque quiero cambiar el pasado y no se puede. Hasta que finalmente llegamos a la aceptación. La aceptación es comprender que esta persona ya no va a vivir más conmigo, ya no la voy a volver a ver, acepto la pérdida, acepto que ya no va a estar. Eso no significa que se me acabó, que ya no estoy triste. Sí, sigo triste, puedo seguir con cólera también, pero acepto que ya no va a estar conmigo. Entonces, las etapas del duelo son muy, muy importantes y que tenemos que vivir cada momento. Si esto dura un año, 2 años, 3 meses, no es que yo sea mejor o no, ni que la persona me haya importado menos o más. Es cómo yo puedo manejar mis recursos para seguir con mi vida. Porque justamente es eso, ¿no? O sea, justamente el la forma de manejar un duelo es que tenemos que continuar con la vida. La persona se fue y tenemos que continuar. Entonces, esas vendrían a ser las etapas del duelo. ¿Cómo afectan las pérdidas? ¿Cómo afecta una pérdida de una persona? En todo mi ser, en cada cosa. Algunas
docentes o docentes me decían, y voy a empezar por la de abajo, que era la dimensión cognitiva. Me decían, no me puedo concentrar. Leo 2 líneas y ya no entiendo. Me olvido las cosas. Voy a agarrar el teléfono y ya no sé qué voy a hacer. Entonces, sí, afecta en la dimensión cognitiva. No me puedo concentrar, porque lógicamente mi atención está en otro lado. También afecta la dimensión física. Las personas empiezan a sentir un vacío en el estómago, me siento mal, me duele la cabeza, no puedo dormir, tengo náuseas, tengo ansiedad, me tiemblan las piernas. Hay bastantes manifestaciones físicas. A veces las personas piensan que puede ser otro cuadro. ¿Y acá qué pasaba? De que en una familia había un grupo de personas y una o todos adquirieron COVID y falleció una persona, ¿no? Falleció un familiar. Entonces pasó un mes dentro de mi duelo y yo empecé con mi dimensión física también. Empecé de repente a tener temblores, a no poder respirar, no puedo dormir. Entonces me asusto porque pienso que puedo volver a tener COVID. Entonces no solamente es que manejo mi duelo, sino también esta ansiedad y este temor de que puede pasar una siguiente vez de que me infecto. Y empiezo a tener miedo por mi familia y que de repente se contagie a alguien más. Entonces, este duelo es de nunca acabar, porque no solamente tengo un duelo por la persona que perdí, sino también por lo que en mi cabeza piensa que podría suceder. ¿Okay? Entonces, la dimensión física se manifiesta. La dimensión emocional, las emociones, culpa, rabia, cólera, frustración, miedo, ansiedad, todo junto en un solo paquete. No puedo estar. Y la gente dice, yo de repente estoy bipolar, de repente algo me está pasando, en la mañana me río, lloro, cambio, tengo a las 4 de la tarde, tengo un cambio de estado anímico. Una docente me contaba que a las 8 de la noche siempre empezaba a llorar y me decía, y no entiendo por qué. Cuando conversaba con ella a las 8 de la noche, siempre tomaba lonche con su esposo. Siempre estaban conversando y era la hora en que tomaban lonche. Entonces, lógicamente e inconscientemente, ella a esa hora se sentía con mucha pena. Con mucha pena acababa el trabajo eh, y tenía una serie de emociones, ¿no? La dimensión espiritual. Aquí hay personas que han ido y han dicho, bueno, eh, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí si yo soy buena? ¿Por qué si yo hago las cosas bien me ha pasado esto? Entonces también empieza un cuestionamiento espiritual, aunque cada uno lo debe resolver de la mejor manera. La dimensión cognitiva, como hemos dicho, la dimensión conductual. También hay cosas, me aíslo, ya no quiero salir, ya no quiero reunirme con las personas. Conversaba con un docente y me decía, yo no quiero reunirme con mi familia, no lo quiero hacer, no puedo reunirme sabiendo que falta mi madre. No puedo hablar, me siento mal, prefiero no ver a mis hermanos, porque también mi conducta cambia. Ni la dimensión social que tiene que ver con esto, ¿no? Con el aislamiento social. Entonces, las pérdidas no solamente afectan en mi psique, en mi corazón, sino también en toda la situación que está pasando, ¿no? Yo hace un par de meses, no, un poquito más, 5 meses, falleció un vecino mío muy querido por mí. Yo abrí los ojos y él estaba en mi vida, porque ha vivido toda la vida cerca a mí. Y recuerdo de que siempre que salgo hasta el día de hoy de mi casa, levanto la cabeza, porque él siempre estaba en su ventana saludándome. Entonces, ya es como que una costumbre, salgo y miro automáticamente y digo, uy, ya no está, pero siento esa pena, ¿no? Todos los días, ya pasaron 6 meses, él murió en enero o febrero, pero lo siento porque es una forma que yo tenía de salir. Siempre salía y lo miraba, lo saludaba y me duele mucho cuando salgo y lo busco y no lo veo, ¿no? ¿Cómo expreso?
¿Perdón? Ok. ¿Cómo expresamos nuestras emociones? ¿Qué está bien y qué está mal? Nuestras emociones las podemos expresar de diferentes maneras. No hay nada que esté bien y no hay nada que está mal. ¿No? Nosotros tenemos que ver cómo lo manejamos, cómo hacemos de la mejor forma. Hay muchas formas de manifestarlos. Fisiológicamente, por ejemplo, hay un vacío en el estómago, presión en el pecho, como decíamos, la falta de aire, la debilidad muscular, falta de energía, dolores de cabeza, ¿no? Hay personas que tienen alguna enfermedad ya de raíz, como por ejemplo diabetes, hipertensión, y esto empieza a agudizarse. También hay manifestaciones conductuales, como el trastorno en el sueño, distraído, lo que decíamos, soñar muchas veces con la persona, sentir a la persona. También llorar, suspirar, buscar y hablar en voz alta a la persona, ¿no? A veces uno ha perdido a alguien y se encuentra diciendo, pero mira, Pepe, no me digas esto. Y la persona dice, pero uy, yo estaré loca porque lo veo. No, sí, lo necesitas ver, lo necesitas sentir. Entonces, lógicamente, eso puede manifestarse de esa manera. Necesito manifestarlo, expresarlo de esa manera. Muchas veces el llorar, el suspirar, el tener algo de la persona con nosotros mismos, ¿no? También en forma afectiva puedo manifestar mis emociones con todas las características que dijimos, ¿no? La culpa, la ansiedad, la soledad, etcétera. Y las cognitivas también, puedo estar con preocupaciones, lo siento, mucha gente dice, yo siento, me toca, me abre la puerta, está conmigo. Entonces, son formas que puedo expresar mis emociones. ¿Cuáles son algunas pautas prácticas para las personas? Aquí es importante, la persona que nos dejó se fue, pero de una u otra manera, los que nos quedamos tenemos que reorganizar y reconstruir nuestras vidas. Tenemos que continuar porque tenemos otras personas a nuestro cargo. Entonces, de una u otra manera, independientemente de la tristeza y del dolor, es importante que yo tenga algunas pautas para reconstruir poquito a poco todas estas partes dañadas, porque también tengo hijos, porque también tengo un trabajo. Entonces, a pesar de que en estos momentos puede ser que la vida no tenga sentido para mí, es importante que yo para mí y para los demás tenga algunas pautas para llevar mi duelo y reconstruir cada parte de mí que se ha quebrado. Por ejemplo, en la parte física, es comer. Lo primero que pasa con las personas es que dejan de comer. Dormir adecuadamente, escuchar el cuerpo, ¿no? Hacer ejercicios, hacer una actividad física, disminuir las pastillas, el alcohol, el tabaco, realizarse masajes. Esto no es de un día para otro, pero es a lo que debemos apuntar. En la parte emocional, entender y aceptar sus sentimientos. Nosotros, como Te Escucho Docente, hemos escuchado a tantos docentes que nos decían, necesitaba hablar con alguien que no me juzgue, que solamente me escuche, porque de repente por X motivo no se permitía llorar en su grupo familiar y con nosotros lloraba porque necesitaba entender y aceptar sus sentimientos, entender y aceptar que por más que sea hombre, necesitaba llorar y gritar, conversar con otros, buscar una red de apoyo, también pasar unos momentos en soledad, reconstruyendo, escoger los momentos adecuados para recibir las llamadas. No es importante ni necesario que yo atienda a todo el mundo, yo decido cuándo lo puedo hacer. Y consultar con un profesional en salud mental si lo requiere. En la parte cognitivo también es importante, cuando estamos en un proceso de duelo, tener todo en agenda, todo en post-its, todo en papelitos.
No dejar a mi mente las cosas porque estoy, como hemos dicho, puedo manifestarlo perdiendo la concentración. Entonces, no utilizar mi cabeza como agenda, escribir todo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, todo, porque voy a estar mucho más sensible y me voy a sentir mal, porque si alguien me dice, Mónica, yo te dije esto y te olvidaste, me voy a sentir mal. Entonces, en la parte cognitiva ya sabemos que puede ser que la atención disminuya. Entonces, tengo que estar más atento. Evitar lo que contamina la mente, evitar escuchar sin mi familiar. Yo recuerdo mucho cuando tuve una persona muy cercana que murió en COVID y yo escuchaba muy seguido todo lo que iba pasando y me iba contaminando y me iba doliendo más. Entonces, al final no estaba procesando mi duelo, estaba sencillamente tratando de buscar una justificación, ¿no? Y eso hacía de que me sintiera peor. En la parte espiritual es crear un espacio especial, realizar una práctica de silencio diariamente, buscar cosas que nos nutran espiritualmente, hacer una actividad que potencie la creatividad, realizar rituales. Todas esas cosas podemos ir trabajando. Lo importante es que en nuestro corazón, cuando tenemos un duelo, hay tristeza, culpa, rabia, apego también, ansiedad, ausencia de sentimientos. Sí, bueno, sí, pues a todos le pasa. La indiferencia también existe. Entonces nuestro corazón está quebrado en mil pedazos, con una serie de emociones que son las que debemos escuchar y manejar. Hay rituales de despedida. Los rituales de despedida son actos simbólicos. Yo voy a despedir a la persona. Como dijimos al principio, por la COVID hemos cambiado nuestros rituales, pero es importante ordenar un poco todo este desorden, todo este caos que se ha creado dentro de cada persona. Entonces, ¿qué rituales hay? Por ejemplo, haciendo y leyendo una carta de despedida. Muchas veces han habido casos de que no hemos visto a los padres o yo no veía a mi hermano hace tiempo y falleció, o a una amiga, o a un amigo, o a un tío. Entonces, necesitaba decirle cosas. Ahora le puedo hacer una carta y le puedo ver su foto y decirle lo que necesitaba decirle. Escribir poemas y mensajes. Una docente que perdió a su esposo me compartió una canción que le había hecho. De verdad, qué cosa tan maravillosa, tanto sentimiento le había puesto, que hablaba desde cuando se conocieron, ¿no? 32 años de casados. Escribir un diario también, cómo me voy sintiendo. Pero aquí viene lo contrario, cuando a veces pasan el tiempo y uno va sintiendo que ya no llora tanto, se siente mal porque piensa que está olvidando a la persona. Es bueno escribir las emociones, realizar dibujos, sobre todo en los niños, en los adolescentes, destinar un espacio físico como un altar, donde yo me pueda encontrar con mi ser querido, donde pueda hablar, donde pueda decirle las cosas. Construir una caja de recuerdos, también un álbum específico de esta persona, conmigo, con mi hija, con mi esposo, etcétera, con las personas que estaba ahí. Realizar dinámicas familiares de despedida, publicar en la red social lo que uno siente, también ayuda, ¿no? Cual sea la forma que yo pueda expresar mi emoción. Realizar actividades simbólicas sincronizadas, por ejemplo, hago una misa e invito a todas las personas que yo quiero para la misa virtual, hacer una ceremonia religiosa de despedida. Entonces, hay muchos rituales que hemos reinventado para poder sentirnos bien. Entonces, esto del duelo es muy, muy importante. Es muy importante cambiar, entender que el duelo tiene dos partes. Primera es la pérdida y la segunda es la reconstrucción de tu propia vida, ¿no? Porque los que nos quedamos aquí con esta carencia, con estos sentimientos encontrados, tenemos una tarea muy difícil que es reconstruir, seguir viviendo,
a pesar de la pérdida. Seguir sonriendo, seguir trabajando, a pesar de que tu corazón está terriblemente dañado. Entonces, yo les voy a pedir ahora, vamos a hacer un ejercicio vivencial. Yo les voy a pedir que ustedes cierren sus ojos un ratito y recuerden a la persona o las personas que se han ido, que han muerto en esta pandemia, ya sea por COVID, por alguna situación, una enfermedad, un accidente. Quiero que sientan a quienes han perdido y lo importante que ha sido para cada uno de ustedes. Quiero que lo sientan, que lo vivan, que lo sientan, es la palabra. Y que el nombre que ustedes tengan lo van a escribir en un formulario que esté en Google. Yo le voy a dar pase a José para que él pueda darle las siguientes indicaciones, pero en unos segundos piensa en aquella persona que fue importante para ti. Yo hace 2 semanas tuve una pérdida fuerte, una persona que estuvo en los momentos más difíciles en mi vida. Era una persona cercana y yo recuerdo que él siempre me dijo algo desde pequeña: todo lo que merece hacerse bien. Y me dijo, las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Y desde que soy pequeña, esa es la palabra y la frase que me ha regido. Todo lo que merece hacerse bien. Hace 2 semanas falleció y bueno, ese es el nombre que yo voy a traer. Él se llama Rino y voy a traer el nombre aquí. Entonces, igual me gustaría que ustedes traigan a una persona que han perdido en esta pandemia. José. Les vamos a pedir, por favor, que puedan ingresar al link que va a estar copiado desde el Ministerio de Educación. Es un formulario con una única pregunta y es para que puedan colocar el nombre de la persona que Mónica les ha pedido. Vamos a participar todos, tratemos de colaborar porque este es un ritual, como Mónica lo ha comentado, compartido. Vivámoslo juntos. ¿Ok? Entonces, ya hemos pensado, cierra tus ojos, tráelo a la mente, siéntelo, cómo lo recuerdas, qué te gusta, qué te gustó. Qué bonito, ¿no? Es un sentir, un recordar a la persona y traerla. Y ahora, ¿cómo vamos, José, con las personas? ¿Están poniendo? Creo que todos tenemos a alguien, y no solamente a una, sino a varias personas que hemos perdido esta vez. Es muy importante. Dice, hay una frase que a mí me gusta mucho cuando hablamos de las personas y dicen,
algo así que cuando perdemos a alguien, esta persona pasa de vivir entre nosotros a vivir dentro de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, siempre solamente la persona muere cuando la hemos olvidado, ¿no? Mientras está en nuestros pensamientos, siempre va a estar presente con nosotros. ¿Ya recordaron sus nombres? ¿Ya lo pusieron? ¿Ya llenaron los formularios? Vamos a trabajar algo bonito para poder sentirnos bien en este proceso tan difícil. Es importante, como decíamos al principio, que sea compartido, que sea respetado. Es nuestro momento, el del duelo. Ajá. ¿Dejo de compartir esta pantalla? Mm, mm. Ujú. Ah, ahora sí la veo. Mira cuántos nombres. Alberto, Carlos, Euclides, Manuel, Mario, Felipe, Juan, Alicia, Feliciano, Percy, Edison, René, Orlando, cuánta gente amada. Ahora les voy a volver a pedir que cierren sus ojos, que vamos a hacer algo que es muy importante. Yo les comentaba de que en mi caso la persona que falleció era Rino y durante todo este tiempo, cada vez que yo he necesitado eh, tomar una decisión, siempre recordaba, todo lo que merece hacerse bien. Y para mí, si yo tuviera que recordarlo, diría decisión. Él me ayudó, porque si él me decía de que si no estaba bien, si yo no lo sentía, entonces eso no estaba bien y no lo debería hacer. Por ejemplo, cuando mi abuelita falleció y yo estaba triste, ella siempre me abrazaba y me decía, tranquila, todas las cosas van a estar bien. Para mí, si yo tuviera que recordar a mi abuelita, diría esperanza. Siempre que me siento un poco ansiosa, siempre que me siento un poco con miedo, yo sencillamente me abrazo, la siento y es la esperanza. Así les voy a pedir que ustedes, cuando han hablado de Euclides, de Aurelio, de Alberto, se tengan una palabra con la cual ustedes lo van a recordar. ¿Qué palabra? Una sola palabra que representa para ustedes. ¿Qué es lo que dirían? ¿No? ¿Qué palabra utilizarían? Y la van a pensar, cierren sus ojos, porque es una sola palabra que va a definir de aquí toda la vida. Cuando yo recuerde a esta persona, porque estoy triste, voy a recordar ánimo, porque esta persona me daba ánimo. O de repente me motivaba. Cuando yo estaba sin ganas de hacer las cosas, mi mamá me motivaba. Entonces voy a poner mi palabra, motivación. ¿Sí? Entonces, ya en la página de Facebook está el otro link y ahí van a poner la palabra que ustedes de aquí en adelante va a ser la que le va a recordar. Y cuando ustedes se sientan en algún estado anímico, esa palabra va a venir. Y de verdad, es un excelente ritual. Yo como les digo, siempre que estoy con miedo,
me acuerdo de mi abuelita y me abrazo y digo esperanza, porque eso es lo que ella me irradiaba. Entonces vayan al siguiente formulario y pongan su palabra. En unos segundos vamos a ver cuántas palabras tenemos características. Pero siéntanla, que sea del corazón, que sea algo muy, muy profundo. Tenemos motivación, tenemos amistad, esperanza, fe, tenemos tranquilidad, tenemos de repente sosiego, ¿no? Es muy importante. Generalmente mucha gente que ha fallecido podría habernos dado esta calma que necesitamos tener. Un papá, una mamá. Yo recordaba una docente que decía, cada vez que yo estaba acelerada, mi papá me decía, siéntate, 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 te quiero. Y yo, me tranquilizaba. Eso me contaba, ¿no? A ver, ¿hay algún problema para el ingreso? Sí. Ahora ya se puede ingresar. Ahora sí ya pueden ingresar. Sí, perfecto. Ahora sí ya pueden ingresar. Piensa bien esa palabra. Esa palabra es la que te va a guiar siempre. Va a ser tu ritual de duelo. Y cada vez que estés de repente desmotivado y tu mamá te motivaba, tú vas a pensar en tu mamá y automáticamente te vas a motivar. Es como tu ancla, ¿no? Es como yo que les contaba con Rino. Yo cada vez que tomo decisiones, recuerdo y automáticamente sé que todo lo que merece hacerse bien. Entonces, son anclas que tenemos y que nos ayudan en este difícil proceso del duelo a seguir con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo vamos, José, con... Sí, perfecto. Hay algunos ahí. Estos procesos de duelo son tan difíciles y de una u otra manera, como les decía, tenemos que seguir, ¿no? Como hay una frase que también me gusta que dice, te digo adiós para toda la vida, pero toda la vida seguiré pensando en ti, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que manejar, la vida nos ha dado un vuelco y que tenemos que cambiar completamente ahora. Tenemos que continuar. Piensa bien en la palabra, recuerda que va a ser tu ancla, va a ser la forma como vas a recordar a esta persona en este difícil momento. Wow. Atenta, perdón, generoso, paz, fe, entregada, sincera, bien. Reilón dice, qué lindo. Eso es simpático, ¿no? Cuando uno está triste, acordarse de esa persona y automáticamente nos saca una sonrisa. Solidaria, alegre, justa, analítico, todo, comunicativo, generoso, sensato. Qué bonito recordar a nuestra gente así. Muy bien, les voy a pedir 10 segundos para que ustedes puedan vivir esta experiencia, para que ustedes podamos compartir nosotros. Como decíamos al principio, el duelo es una situación de compartir, es una situación de respetar.
Y también cuando estamos todos, hay que siempre ir a lo básico, ¿no? En los velorios nos sentimos bien cuando viene todo el mundo y nos da cariño, nos da amor. Hace unos días escuchaba a una persona que decía, yo vi todo el cariño de mi pueblo, la gente iba a saludarnos, a ofrecernos la ayuda. Y es eso, pero lamentablemente en este momento de pandemia no lo hemos podido ver. Entonces, el duelo debe ser compartido, debe ser respetado y debe manifestar. Yo les voy a pedir 10 segundos para que ustedes rápidamente le den esta palabra a la persona que perdieron, la sientan muy, muy profundo. Cierra tus ojos, abrázate, siéntela aquí y todos vamos a compartir nuestra experiencia. Cierra los ojos, 10 segundos. 10. Y bueno, el duelo es un momento muy, muy difícil, es una experiencia única. Y creo que nos ha tocado en esta época afrontar muchas cosas para las cuales no estábamos preparados. Cada duelo es individual, cada persona tiene su propia manifestación. José. Muchas gracias, Mónica, por lo que has compartido con todas y con todos los presentes aquí. Creo que de varias maneras hemos atravesado por momentos de duelo y qué importante es tener estos espacios para vivirlos no solos, sino en compañía de la comunidad educativa que finalmente estamos acá presentes. Tenía una pregunta, por tiempo vamos a coger una que creo que es la más importante aquí, para que nos puedas ayudar a responderla, Mónica, y es, nos comenta un docente, dice, perdí a mi papá, no me gusta que mi hijo de 8 años me vea llorar porque yo debo ser fuerte. ¿Cómo le explico que él también debe ser fuerte? Gracias, José. Esa pregunta ha salido bastante en este tiempo. Los papás a veces queremos que nuestros hijos, por dos lados, no sufran ni nos vean sufrir. Y lamentablemente, como dijimos en un momento, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a sentir y a expresar su tristeza, a saber que yo soy adulta, pero no soy Superman, no soy la persona que no llora, sino que me tengo que conectar con estas emociones. El hijo tiene que saber que no tiene que ver, no es fuerte el que no llora, al contrario, es fuerte el que puede manifestar su emoción. Y a mi hijo no tengo por qué enseñarle a ser fuerte. Ser fuerte es estar conmigo, compartir sus emociones. Hay que cambiar este concepto de fuerte, ¿no? Hay una segunda pregunta y es, mi mamá falleció en mayo, una semana antes del Día de la Madre, y ahora en septiembre es su cumpleaños. Yo no me quiero reunir con mis hermanos, no puedo hacerme la idea que mi mamá ya no está. ¿Está bien que no me reúna? Uy, qué difícil esa pregunta. Es que el duelo es muy personal, es muy individual. Acá no hay nada malo ni nada bueno, pero habría que encontrar un poco de repente en la familia y que habría que preguntarle a la persona que ha hecho la pregunta, ¿por qué no? ¿No? ¿Cuáles son sus emociones? De repente me imagino que puede estar pensando que todo le recuerda a la mamá y las cosas van a ser diferentes. Sí, después de una pérdida las cosas van a ser diferentes, nada va a ser igual, pero no significa que puedan haber otras experiencias, ¿no? No, la pregunta no es por qué murió, sino para qué murió. No es por qué tengo que hacer esto, sino para qué tengo que hacer, el para qué. El qué sentido le voy a dar yo a todo esto, esta pérdida de mi mamá, qué enseñanza puede darme. Entonces, probablemente el estar unidos como hermanos y recordar a la mamá
en otra situación puede ser gratificante, pero depende mucho de cada persona, ¿no? Aquí no puedo decir ni sí ni no, sino depende de cada uno, cómo se sienta, cómo maneje su duelo. Muchísimas gracias, Mónica, entonces, por lo que has compartido con nosotras y con nosotros el día de hoy. De nuevo, reafirmar lo importante que es visibilizar, vivir cada uno su propio proceso, respetando el proceso en el que estamos y también teniendo esta oportunidad de acompañarnos de manera colectiva como comunidad educativa en algo que ha atravesado por todo el Perú, ¿no? Y que nos ha atravesado a nosotros también, que son los procesos de duelo. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Mónica es psicóloga del programa Te Escucho Docente. Pueden acceder al link que va a estar ahora en los comentarios en Facebook. Y ahora, a continuación, voy a dar algunas palabras a nombre de Ingrid Romero, que es nuestra directora de la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente. Ella les hace llegar sus palabras de felicitaciones a las y los docentes y directivos por participar en este espacio que además ha sido pensado en ustedes. El duelo es un proceso que todos hemos pasado como país. Han sido momentos muy duros para nosotros y para nosotras como sociedad, pero juntos también podemos comenzar a visibilizar la importancia de despedirnos de las personas que han sido tan importantes y continuar nuestra vida sin olvidarlos. Nada nos ha preparado para un evento como este, pero juntos, como comunidad educativa, podemos enfrentarlo mejor, con empatía, con apoyo, con preocupación unos a los otros. Este webinar es un paso más para continuar nuestro proceso de duelo. Apoyémonos en la familia, amigos, permitámonos sentir cada emoción y busquemos además el apoyo que necesitamos. Si además lo necesitan, Te Escucho Docente está ahí para acompañarlos. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a un nuevo webinar en el mes de septiembre, donde al igual que hoy, tocaremos un tema para brindarles el soporte emocional que requieren en sus diferentes roles, como personas o como educadores. Asimismo, reiteramos que pueden revisar nuestra página web www.minedu.gov.pe/te escucho docente, donde encontraremos diversos materiales para ustedes y que además puedan compartir con sus colegas. Muchas gracias y nos despedimos por el día de hoy. Buenas tardes. Gracias.